Los reinos mortales resuenan con gritos de guerra y el choque de armas a voluntad de los dioses, pues hay pocos espacios donde su influencia no pueda llegar. La creencia en los dioses y el deseo de servirles impulsa a muchos de los habitantes de los reinos para bien y para mal. En la era de Sigmar, tanto los más grandes héroes como los más siniestros villanos son, casi invariablemente, paladines de una o más deidades. Este capítulo cubre las deidades más prominentes y los poderes mayores en la era de Sigmar, discutiendo lo que les impulsa y lo que esperan de sus seguidores. Incluye aquellas que los personajes jugadores pueden adorar, junto con aquellos a cuyos acólitos se enfrentarán casi invariablemente. No es exhaustivo, ni mucho menos, ya que hay innumerables seres poderosos por todos los reinos mortales y más allá, pero aquí están los que tienen más probabilidades de influir en los reinos durante la época de las tribulaciones. A lo largo y ancho de los reinos mortales, muchos seres eligen dedicar sus vidas a la deidad a la que sirven. Los dioses, por su parte, solo suelen pedir a sus seguidores que hagan todo lo posible por cumplir sus normas. Desde la ruptura del panteón de Sigmar hace mucho tiempo, la mayoría tiende a adorar a una sola deidad, aunque pueden rendir homenaje o pedir la bendición de otro dios según convenga. Incluso el agricultor sigmarita más piadoso deja una ofrenda a la diosa de la vida y le pide que bendiga su próxima cosecha. La mayoría de la gente cuenta con lugares sagrados dedicados a su deidad, aunque las formas que adoptan varían generalmente y reflejan la naturaleza del dios al que representan. En las ciudades aziritas, las iglesias del dios rey están por todas partes, casas de culto talladas en piedra maciza y decoradas con iconos de oro que representan a Galmarad o al cometa de dos colas. Los santuarios dedicados a Alariel siempre están situados en lugares de gran belleza natural. Contemplar los santuarios de Thench puede quebrar la mente de cualquiera que no siga al arquitecto del destino. A algunos de los dioses, especialmente los dedicados a la civilización, les gusta que sus seguidores se reúnan para escuchar sus enseñanzas, celebrando ceremonias que unen a sus congregaciones. Otros, sin embargo, prefieren que sus seguidores les rindan culto con la acción. Los matafuegos honran al caído Grimnir en el campo de batalla cumpliendo juramentos marciales y recogiendo Uroro. Para las hijas de Kaine, toda la sangre que derraman, ya sea en cruentos combates o en horripilantes rituales, es una forma de rendir culto al dios del asesinato, un sentimiento que los seguidores del dios de la sangre alimentan y encuentran muy divertido. Incluso en una época en la que los dioses se manifiestan físicamente en sí misma, la fe sigue siendo una cuestión complicada. No hay ateos en la era de Sigmar, pues ninguno duda de la existencia de los dioses. Sin embargo, hay muchos que, tras la era del caos, desconfían de todas las deidades y no tienen ningún interés en adorarlas. Otros pueden dejarles ofrendas a regañadientes para cubrirse las espaldas en tiempos difíciles, pero por lo demás, prestan a los dioses la menor atención posible. Sin duda, es más fácil tener fe en una deidad cuando puedes ver los resultados directos de lo que el culto puede aportar y posiblemente incluso conocer a tu dios. Por otro lado, también es más fácil tener dudas cuando sabes que tu dios existe, pero no responde a tus plegarias. Aunque todos ellos pueden ver más allá de lo que vería cualquier mortal, ningún dios es omnisciente en la era de Sigmar, si es que se molestan en mirar a los mortales. Las deidades tienen innumerables demandas de atención. Sus preocupaciones se extienden por los 8 reinos mortales y más allá. Así, incluso los más devotos pueden ver su fe puesta a prueba por una deidad ausente, y muchos dioses pueden descubrir que, para los mortales, el salto entre la fe y el odio es sorprendentemente pequeño. Esta es una preocupación siempre presente para ellos, ya que la creencia de los mortales es lo que da poder a los dioses. Una deidad no puede influir en un reino mortal o extender su poder en él sin una presencia allí, normalmente a través de los devotos adoradores. Sabiendo que no pueden estar en todas partes,
los dioses eligen imbuir a unos pocos seguidores mortales selectos con una pequeña parte de su poder. A estos individuos se les conoce por muchos títulos diferentes, pero el más común es el de Beato de los dioses. Los beatos pueden canalizar el poder divino de su dios en milagros para ayudar a los fieles y acabar con los enemigos de su dios. Tales actos, a su vez, actúan como combustible para la fe en el dios del beato, otorgándoles potencialmente un poder mucho mayor que el que gastaron para crear el milagro. Ser, entre comillas, santo por los dioses no es una carga fácil. Los beatos suelen disfrutar de una relación mucho más estrecha con su deidad que la mayoría, pero rara vez se le concede una visión divina. Incluso los beatos deben esforzarse por descubrir pistas crípticas y comprender oscuros presagios de sus dioses. Sin embargo, los fieles esperan mucho de los dioses y acuden a ellos para que les guíen en muchos asuntos, algunos de los cuales incluso los dioses ignoran. Algunos beatos se aprovechan de ello, extendiendo su influencia sobre todo, desde la política hasta el entretenimiento. Otros se resienten de su estado, ya que puede que se les haya impuesto su don en contra de sus deseos y, desde luego, sin su permiso. Algunos relatos sugieren que el propio paisaje de los reinos mortales ha sido alterado por los enfrentamientos de los dioses con poderosos monstruos. Los matafuegos cuentan muchas historias sobre el legendario duelo entre su feroz deidad Grimnir y Vulcatris, la madre de las salamandras, que sugieren que cordilleras enteras fueron arrasadas y volcanes levantados durante su épica lucha. Registros históricos fragmentarios y relatos orales describen cómo el imparable magnetismo arcano del nodo grifo zodiacal alteró para siempre el reino del metal, deformando los perfectos paisajes que el hacedor, Grumni, supuestamente había forjado en los primeros días en la retorcida cruz espiral. Las historias de los primeros viajes de Sigmar por los reinos mortales son innumerables. En muchas de ellas luchó contra bestias tan poderosas que ningún mortal podía enfrentarse a ellas. Algunas de estas criaturas eran activamente hostiles, cazando a los habitantes de los reinos para alimentarse o por deporte. Otras eran una amenaza por su propia existencia. La mayoría de estos relatos terminan con la victoria de Sigmar y las lecciones que imparte una vez que los temibles monstruos han sido abatidos. Se dice que Sigmar despertó en el vacío al susurro del gran Draco Dracothion, que lo encontró surcando el cosmos, aferrado a los relucientes restos del mundo que fue. Pero este no fue el verdadero comienzo, pues cuando el Draco Celestial mostró al Dios Rey los reinos mortales, estos eran a la vez nuevos y resplandecientes, y sin embargo, ya indeciblemente antiguos. Los caminos cristalinos, los relucientes reino portales, conducían a Sigmar entre los reinos, pero Dracothion no podía, o no quería, decir de dónde procedían los portales. Por donde quiera que vagaba Sigmar, caían bestias terribles y florecía la gente. Las tribus humanas se alzaron a su paso, los asentamientos se convirtieron en pueblos, en ciudades, en civilizaciones, brillando a medida que crecían por los 8 reinos. Si un dios puede tener fe, tal vez ésta guió a Sigmar en sus viajes, o tal vez el destino, que según los sabios más eruditos no se puede negar. La fe, el destino o el azar llevaron a Sigmar hasta los seres que formarían su panteón. Reconoció a cada uno de ellos del mundo que fue, y ellos le conocieron a su vez. A algunos los saludó con gran alegría, como cuando se encontró con los gemelos luminosos, Lord Tyrion y el archimago Teclis. A otros los recibió con inquietud. No son pocos los relatos que intentan desentrañar por qué el dios rey decidió liberar a Nagas, su enemigo de antaño, del túmulo de piedra de reino en el que encontró atrapado al nigromante supremo. Cada dios que se unía a Sigmar en su búsqueda de nuevas civilizaciones le entregaba un poderoso regalo, algunos por amistad, otros a cambio, sin acordar nada. Grumni asumió la causa del dios rey como propia. Grimnir cayó matando a la bestia divina que Sigmar le ordenó matar. Nadie discutió nunca la nobleza o el poder del dios rey. Durante muchos años, todos lucharon y construyeron juntos,
y los reinos mortales se llenaron de asombro. Al menos, eso dicen las historias más antiguas. En su apogeo, el panteón de Sigmar fue realmente poderoso, una reunión de seres dispares, unidos por la mano del dios rey y dirigido contra los enemigos del orden. Durante una época fueron casi omnipotentes, pues nadie podía oponerse a su poder cuando trabajaban juntos. Muchos espíritus, dioses menores y otros poderes de los reinos se unieron al panteón para acompañar a los grandes dioses del orden. Los reinos mortales prosperaron bajo su cuidado, nuevas civilizaciones florecieron por doquier, y las más antiguas alcanzaron cotas aún impensables en la era de Sigmar. Fue cuando ya no tenían enemigos evidentes contra los que luchar cuando todos se distanciaron, divisiones que los dioses del caos acabaron utilizando en su contra. Quizás su unidad siempre fue una fachada. Los dioses a elfos siempre fueron distantes y rápidos en perseguir sus propios intereses. Gorka Morka caminaba persistentemente al borde de la ira, nunca contento de construir cuando tenía la oportunidad de destruir. Y Nagash, no hay nadie salvo el propio gran negromante que pueda decir si ayudó a Sigmar en serio o por conveniencia, y ya no habla de comienzos, solo de finales. Aunque los eruditos de los reinos mortales se referían a los poderes oscuros como un panteón para facilitar la referencia, es una broma de mal gusto suponer que están unidos en algo que no sea su desprecio mutuo. Los dioses del caos son mucho más parecidos a rivales jugando a un gran juego en el que trozos de la propia realidad son los premios que a aliados. Compiten constantemente por seguidores, recursos y cualquier trozo de poder arcano que pueda otorgarles una ventaja sobre sus competidores. Cuando sus intereses coinciden, pueden trabajar juntos durante un tiempo, pero todos esperan ser traicionados, porque eso es lo que hacen. Su incapacidad para confiar los unos en los otros es una de las razones por la que los dioses del caos otorgaron poderes a Archaon el elegido para actuar en beneficio de todos ellos. Dicho esto, cada uno de ellos conspira regularmente para llevar al Rey de Tres Ojos con mayor convicción a su bando, excepto la Gran Rata Cornuda, que desea derrocarlo debido a su claro desprecio por los Skaven. De todas las estrellas de Azyr, Sigmar era la que más brillaba, más poderoso cuando los reinos eran jóvenes. Sigmar se abatió sobre los dioses primigenios de Azyr como una tormenta. Destrozó sus ciudadelas y derribó sus altares, liberando a las tribus primitivas de su duro dominio. Con su martillo, Gal-Marad mató a antiguas bestias divinas y semidioses territoriales, como el escamoso Tifeos el Capturador e Imnog el abuelo de los Gargantes. Ayudado por Dracothion, viajó a lo largo y ancho de los reinos, liberó a las 12 tribus de Azyr de su opresor, el pesadillesco rey de las constelaciones rotas, y trajo la paz a 1 millar de reinos, pocos de los cuales quedan ahora, salvo en leyendas. Sigmar tiene muchos aspectos: errante enigmático, toro celestial que brama, o incluso tormenta eléctrica irritable. Su forma preferida recuerda a la que llevaba en otro mundo, hace mucho tiempo, cuando no era más que un mortal, un hombre alto de mediana edad, con complexión de guerrero y una espesa barba. Su presencia suele ir acompañada de débiles sonidos de armas chocando, y quienes le miran directamente a menudo descubren que su forma parece crecer o empequeñecerse con la luz de las estrellas. Sigmar fue el primer dios que caminó por los reinos, o eso dicen los fieles de su iglesia. La verdad es algo más nebulosa. Hubo muchos dioses antes de Sigmar, algunos de ellos seres de increíble poder y malicia. Sigmar humilló a algunos de estos antiguos tiranos, o hizo causa común con aquellos dispuestos a doblar la rodilla ante su causa. Las historias de las hazañas de Sigmar son innumerables. Junto a Grumni,
ayudó a negociar una paz duradera entre las antiguas 12 tribus de Azir y los primeros clanes de los Khazakûn. Enguirán ayudó a Alarielle a sortear al salvaje Rabok el bailarín del dosel, evitando a innumerables Sylvaneth su eufórica locura. En Siis, él y Nagash libraron una batalla desesperada para sellar al monstruoso dios del sueño. En Urgu contuvo las interminables espirales de la anguila de obsidiana el tiempo suficiente para que Malerion la aprisionara con cadenas de sombra. Los actos heroicos de Sigmar constituyeron los cimientos de la Era de los Mitos. Sigmar y el Panteón del Orden lucharon contra todo tipo de adversarios, tanto monstruosos como divinos, para guiar a los reinos hacia una civilización próspera. Cuando cayó el último enemigo, las primeras grietas en la alianza de Sigmar se hicieron demasiado visibles. Uno a uno, los dioses se separaron para perseguir sus propios destinos, a veces desafiando la visión que Sigmar tenía de los reinos. Cuando comenzó la Era del Caos, el panteón ya era algo reducido, ineficaz y poco rival para los poderes ruinosos. Al final, tras la trágica batalla de los cielos ardientes, superado en número y derrotado, Sigmar se retiró de los remotos reinos y, llevándose a todos los refugiados que pudo, selló las puertas de Azir. Sigmar no estaba ocioso en su exilio autoimpuesto. Con la ayuda de Grumni y los 6 herreros, creó un nuevo ejército capaz de hacer retroceder al caos, los forjados en la tormenta. Cada uno de estos guerreros llevaría una mota de la propia esencia divina de Sigmar, lo que les otorgaría poderes que ni siquiera el dios rey comprendía del todo. Con las puertas de Azir abiertas de par en par, esta fuerza celestial descendió sobre los reinos mortales como una tempestad divina. El caos fue rechazado en muchos frentes, y los habitantes de los reinos inferiores conocieron la esperanza por primera vez en siglos. Pero a medida que la guerra avanzaba, Sigmar percibió un defecto en sus guerreros elegidos, una debilidad nacida, tal vez, de la prisa y la necesidad. El dios rey ha encomendado a las cámaras sacrosantas de los forjados la tarea de encontrar la razón del defecto y corregirlo, para que no se pierdan para siempre. Aunque distraído por los problemas de los forjados en la tormenta, parte de Sigmar siempre guía a su pueblo en sus esfuerzos por recuperar los reinos. Gracias a su afán, ha renovado su alianza con la Reina Eterna y ha enviado súplicas a los dioses que cree que ayudarán a su causa una vez más. Sigmar se ha convertido en una deidad más sabia y más fuerte de lo que era. Aunque busca renovar viejas amistades, Sigmar ha jurado que hará cualquier cosa para asegurarse de que los reinos no caigan en manos del caos por segunda vez. Las fuerzas de Azir se han expandido por todos los reinos, construyendo ciudades y reclamando territorios en nombre de Sigmar. Aunque los seguidores del credo sigmarita son de muchas formas, existe un notable denominador común entre ellos. Esto se debe, probablemente, a la influencia cada vez mayor de la iglesia de Sigmar. Desde los púlpitos de las altas iglesias de Azirheim, los archilectores de la fe sigmarita envían a cientos de clérigos y sacerdotes laicos errantes a los reinos inferiores para alinear las muchas prácticas dispares de los fieles con el dogma eclesiástico establecido. Los fieles de Sigmar suelen identificarse por sus ropajes azules, ya sean de rica seda o de arpillería burdamente teñida, y muchos llevan armaduras doradas, grabadas con imágenes que representan las gloriosas victorias del dios rey, o lucen tatuajes celestiales. Aunque algunas denominaciones raras sigmaritas son pacifistas, la mayoría tienen una fuerte inclinación marcial. En cualquier caso, todos son evangélicos y buscan extender su fe a los rincones más recónditos de los reinos. Oponerse al caos en todas sus formas, difundir la fe por todos los medios, tratar con equidad a los siervos de otros dioses, defender los principios de la civilización y el progreso. Hace mucho tiempo se decía que Siis estaba llena de innumerables inframundos, cada uno tan diferente como las culturas cuyas creencias los formaban, y cada uno
tenía un dios que lo vigilaba. Ahora ya no. No desde la llegada de Nagas. De todos los dioses de la muerte que una vez gobernaron Siis, solo Nagas permanece. Durante siglos, el rey imperecedero se esforzó por convertirse en el único gobernante del reino de la muerte, eliminando a sus rivales, absorbiendo su poder y usurpando sus territorios. Su supremacía fue aplastada por las fuerzas del caos, un insulto que no ha olvidado, e incluso ahora, sus legiones marchan para reclamar las incontables tierras que considera suyas. Nagas rara vez elige aparecer entre los reinos mortales, lejos de su capital, Nagasizar. En lugar de ello, a menudo elige trabajar a través de sus secuaces, siendo sus temidos mortarcas los más poderosos, pero sus legiones son vastas y están en constante expansión. Nagas, en persona, es una pesadilla para la vista, una imponente figura esquelética, envuelta en una armadura ennegrecida y huesos retorcidos, rodeada por un ciclón de almas gimientes. Su mirada puede convertir en polvo a un mortal en cuestión de segundos, y sus terribles hechizos pueden destruir un ejército entero en apenas unos instantes. Después de que Sigmar lo liberara del túmulo de piedra del reino, Nagas unió su poder con el de su salvador. Los dos dioses, uno de la luz y otro de la oscuridad, lucharon contra muchos enemigos. Juntos, derribaron a los rivales de Nagas y destrozaron las ciudadelas de los tiranos celestiales que pretendían dominar a Cir. Los relatos más antiguos afirman que el dios rey y el gran nigromante lucharon bien juntos contra sus enemigos comunes, pero pocos sugieren que fuera algo más que cautelosos aliados. Los sirvientes no muertos de Nagas trabajaron incesantemente junto a los seguidores vivos de los otros dioses para erigir las mayores ciudades de los reinos, Elixia, Claxus, incluso la propia Alta Athirheim. Todas fueron construidas con la ayuda de trabajadores no vivos, dirigidos por la poderosa voluntad de Nagas. Así, la lealtad de Nagas a los dioses del orden quedó a la vista de todos. Sin embargo, sin que sus aliados lo supieran, Nagas trabajaba en secreto. Experimentando en catacumbas ocultas, Nagas creó la primera de una nueva raza de muertos vivientes sensibles, formados por huesos esculpidos y espíritus compuestos, el comienzo de lo que un día se convertiría en las legiones Osiarcas Cosechahuesos, un ejército con el que Nagas planeaba derrocar algún día toda la creación. Los demás dioses no sabían nada de sus planes más profundos, obsesionados con sus propios reinos y preocupaciones. Cuando la tormenta del caos se abatió sobre los reinos mortales, Nagas nunca comprometió realmente sus fuerzas en ayuda de ningún reino salvo el suyo, y en un momento crítico abandonó a Sigmar a su suerte. La alianza entre Azir y Siis terminó en traición, y la primera guerra del cielo y la muerte comenzó mientras los siervos del caos roían el tejido de los reinos. Cuando los poderes ruinosos dirigieron su atención hacia Siis, se encontraron con un reino ya debilitado por la guerra. El rey imperecedero cayó en batalla y no se le volvió a ver hasta que la tempestad de Sigmar arrasó los reinos. Aunque parecía abierto a los intentos de Sigmar de reconstruir su antigua alianza, en realidad, el antiguo plan de Nagas no tenía ninguna utilidad para sus antiguos aliados. Durante milenios, por voluntad de Nagas, sus siervos no muertos habían transportado granos de preciosa tumba arena, la piedra del reino de Siis, desde los confines del reino de la muerte hasta su centro. Allí, Nagas construyó con ella una gran pirámide negra y planeó un poderoso hechizo que canalizaría todas las energías de la muerte directamente hacia él. Mientras todas las demás fuerzas de los reinos y las legiones del caos marchaban contra él, su plan aún podría haber tenido éxito, de no ser por el azar y las maquinaciones de los Skaven. Nagas invirtió las energías del reino de la muerte, tirando de ellas hacia el recién formado Nadir de Siis, pero los defectos introducidos en su diseño provocaron que la energía lo desbordara, estallando a través del cosmos en la masiva ola de energía de muerte conocida como el necroseísmo.
Aunque Nagas no planeó en un principio el necroseísmo, no tardó en aprovechar las incontables legiones de noctánimas y muertos corpóreos que surgieron a su paso. A medida que el rey imperecedero se fortalece con el creciente flujo de almas atraídas por el nadir de Siís, las filas de sus terribles ejércitos siguen aumentando, y cada día se abren nuevos frentes en la era entre los vivos y los muertos, mientras sus osiarcas cosechahuesos conquistan sistemáticamente nuevas tierras. Nagas está decidido no solo a recuperar su reino al caos, sino a reclamar algún día todos los demás reinos, incluido el propio Azir. Los seguidores mortales de Nagas adoptan muchas formas. Mientras que muchas congregaciones son relativamente pacíficas, se sabe que algunos de los adoradores de Nagas participan en las llamadas Cruzadas Mortis, en las que traen la libertad de la muerte a los vivos. A menudo se les identifica por sus ropas teñidas de púrpura intenso o negro profundo, y por sus símbolos y armaduras confeccionadas para que parezcan huesos o símbolos de la muerte. Los tatuajes y la escarificación son comunes, y muchos seguidores de Nagas marcan su carne con catecismos de la epístola de hueso, para ser uno con la palabra del rey imperecedero. Todos son uno en Nagas. Nagas es todo. No niegues al rey imperecedero lo que le corresponde. La justicia debe ser dura, pero apropiada. No alabes a ningún otro dios antes que a Nagas. La diosa Alariel se manifiesta como un ser de poder vivificador. Cuando está alegre, algo poco frecuente últimamente, irradia un aura nutritiva de calidez y vivacidad que revitaliza a quienes están en su presencia. Cuando está enfadada, el aire a su alrededor hierve con una bruma de calor, o pica con un frío agudo y punzante. La naturaleza florece por donde pasa Alariel, por inhóspito que sea el clima. Las flores brotan de la nieve a su paso, y las plantas crecen desenfrenadamente en su presencia. Alariel aparece como una mujer elfa extremadamente alta y de una belleza sorprendente, que dobla fácilmente el tamaño de un humano. Su poderosa figura está adornada con vestidos y túnicas, y de su espalda surgen grandes alas en forma de ramas y hojas. En la batalla, que ahora es casi una constante para la diosa de la vida, lucha encima de un gigantesco escarabajo Belidroth, que se transforma en una nube cantarina de lumifatas si decide volar, volviendo a convertirse en el enorme escarabajo bajo sus pies cuando regresa a tierra. Alariel está entre los dioses que Sigmar despertó para ayudar a construir su panteón. Más que en ningún otro reino, fue en Ghyran donde floreció, entretejiéndose con la magia vital que fluía por el reino. En Ghyran surgieron los reinos de Jade, y Alariel cultivó a su pueblo, los Sylvaneth. Durante un tiempo, la reina eterna nutrió Ghyran, que creció exuberante con una miríada de formas de vida vibrante. Todo cambió cuando la era del caos descendió sobre los reinos mortales. Algunos dicen que fueron las rivalidades entre los reinos de Jade las que invitaron por primera vez al caos a Ghyran, buscando usar el poder corrupto de Nurgle para envenenar los campos de sus enemigos. Fuera cual fuese la causa, cuando las hordas del caos invadieron los reinos mortales, la exuberante fertilidad de Ghyran atrajo la mirada de Nurgle como ninguna otra. El padre de las plagas deseaba atraer a todo reino a sus jardines enfermos, corrompiendo para siempre el ciclo de la vida con sus propias mejoras, y sostenía que Alariel era la clave de su impía conquista. Alariel había adoptado un aspecto cariñoso y nutritivo al cultivar a Ghyran. Todas las leyendas de la era del mito sostienen que era la más compasiva de los dioses, y aunque tenía a los Sylvaneth en primer lugar en su corazón, siempre fue amable y generosa con toda la gente. La guerra era ajena a la naturaleza de la reina eterna durante la era del caos. Aunque al principio luchó como parte del panteón de Sigmar, el creciente poder de Nurgle hizo que se distanciara cada vez más. Siempre trató de proteger las semillas del futuro, y con más frecuencia se escondía de las hordas de Nurgle en vez de enfrentarse a ellas. Ordenó a los Sylvaneth
que continuaran la guerra contra el caos, pero a medida que aumentaban sus derrotas, los aelfos conocidos como nómadas huyeron de Girán, y Alarielle cayó en la desesperación. Se apartó de sus comandantes y se sumió en una profunda melancolía. Mientras la guerra de la vida se libraba entre los reinos de Jade y las fuerzas del caos, Alarielle se refugió en el valle secreto de Azelwyr y esperó el final. Por mucho que la buscaran, los seguidores de Nurgle no pudieron descubrir su refugio oculto. Irónicamente, Azelwyr no quedó al descubierto hasta que los forjados en la tormenta buscaron la ayuda de Alarielle durante las guerras por los reinoportales. Alarielle, en el invierno de su poder, debilitada por la corrupción que corría por todo el reino de la vida, se redujo a una semilla de alma protegida únicamente por una alianza desesperada de forjados en la tormenta y Sylvaneth. Solo su valor desinteresado y el coste de muchas vidas permitieron que la semilla de la Reina Eterna fuera plantada en la cumbre Piedra Negra, donde fue alimentada con la sangre de los héroes. Cuando la diosa de la vida renació, ya no era una jardinera pacífica y solitaria. Alarielle surgió como la ira de la naturaleza manifestada, sin piedad para sus enemigos. La Reina Eterna es una poderosa enemiga del caos, decidida a destruir a los dioses oscuros y a todos sus seguidores. Ya no se aísla, sino que trabaja para extender los cónclaves Sylvaneth por todos los reinos. Alarielle mantiene una tensa relación con Sigmar y en ocasiones ha rechazado parte de su ayuda. Aunque ve con buenos ojos a los muchos habitantes sigmaritas de la ciudad viviente, el contaminado pantano de agua gris la hace dudar. Principalmente, se centra en su propia lucha contra el caos, en la que se inclina más por restaurar el orden natural, lo que puede ponerla a ella y a sus fieles en desacuerdo con aquellos que buscan la reconstrucción. Los Sylvaneth adoran vivamente a Alarielle, porque es una parte de ellos. Dentro de cada Sylvaneth hay una pequeña chispa de su esencia divina, que los une a través de la siempre presente canción espiritual. A través de la canción espiritual, las plegarias de los Sylvaneth se transmiten a su diosa, y sus deseos se transmiten a sus seguidores. No todos los adoradores de Alarielle son Sylvaneth. Los elfos conocidos como nómadas aún la veneran, aunque ella no ha perdonado ni olvidado del todo su huida de Girán durante la Era del Caos. Se dice que algunos humanos, en su mayoría giranitas, también veneran a Alarielle, pero son raros. Sean o no sus hijos, Alarielle valora a todos aquellos que respetan el orden natural. Respetar el orden natural. Tomar de la tierra solo lo necesario. Honra lo que sea que haya que tomar, pues es un sacrificio hecho para tu beneficio. Oponerse a la mancha del caos en todas sus formas. El dios cazador, Kurnot, es uno de los dioses menores de la naturaleza a los que adoran los Sylvaneth. Representado como un humanoide alto con pies en forma de pezuña y una gran cornamenta, es el consorte de Alarielle. El poder de Kurnot suele aumentar y disminuir con las estaciones de Girán. Nurgle consiguió atraparlo en Kurnotheal en invierno, y aunque durante la terrible batalla de las lágrimas lo mató, su espíritu perseveró. Cuando la Reina Eterna asumió su aspecto guerrero, empuñó la lanza de Kurnot y los temibles cazadores de Kurnot comenzaron a emerger de las arboledas del alma por primera vez. Exploradores y verdugos recorren los reinos mortales sirviendo como sus ojos y su ira. Aparentemente, Kurnot no ha desempeñado ningún papel directo en los reinos mortales más allá de Girán, pero algo de su influencia aún se siente en la forma de sus hijos. Los cazadores de Kurnot tienen el poder de evocar una caza salvaje que se hace eco del poder de su padre de alma y obliga a los Sylvaneth a responder a esta llamada a la batalla. Otros mortales, humanos y a elfos a veces veneran a Kurnot o lo invocan en sus propias cacerías, pero no lo veneran de forma exclusiva.
Gorka Morka, una fuerza primigenia de destrucción, es un desastre natural con el poder de un dios. Para sus seguidores, cualquier fenómeno inusual o espectacular es una prueba de su presencia, que sus combativos profetas deben gritar en busca de señales de favor, de adversidad o presagios de batallas venideras. El trueno que parte el cielo tras una gran batalla es su risa. El temblor de la tierra es el pisotón de sus pies. Las migraciones prematuras de las aves de presa son un signo claro de su hambre y presagian los buenos tiempos que se avecinan. En su forma física, Gorka Morka es una enorme bestia Orruk de 2 cabezas y un poder casi imparable, ya que no es una entidad, sino 2, Gorko, que es brutal pero astuto, y Morko, que es astuto pero brutal. Los dos están constantemente enfrentados, hasta el punto de que se dividen en 2 seres diferentes para que puedan discutir como es debido. Cuando vuelven a unirse como Gorka Morka, casi siempre anuncian la unión de sus díscolos seguidores en un gran Wa que sembrará el caos en los reinos mortales. Las leyendas dicen que Sigmar dio por primera vez con el dios piel verde en Gur, atrapado en un glaciar de ámbar sintiente llamado Drakatoa. Tras ser liberado, el primer acto de Gorka Morka fue, naturalmente, descargar su rabia contra lo que tuviera más cerca. De un solo puñetazo derribó al dragón zodiacal Dracothion antes de enfrentarse al dios rey en una batalla de la que todavía hablan maravillas sus adoradores. Su lucha arrasó montañas y surcó el fondo de los mares, pero al final del 12º día, los 2 dioses habían agotado sus fuerzas e, incapaces de vencer al otro, se rieron y se hicieron amigos. Existen innumerables historias sobre las competiciones de Gorka Morka con el dios rey. Se dice que se bebió las cataratas de Stivio en Chamon, devoró el reino de Zur y escaló el Alpbach, la más poderosa de todas las montañas, simplemente para bramar de su cima. Los panzafuegos creen que se comió el sol y lo vomitó, dando a Axi el día y la noche. Según el clan de la luna, una vez intentó comerse a su deidad, la luna malvada, pero se rompió los dientes con ella, creando las cordilleras en las que viven. Se dice que la fosa negra, ahora hogar de los profundos Idonet de Domhain, es la huella que dejó Gorka Morka al adentrarse en el mar de Ominot, persiguiendo al temido padre de los Krakigon. Aunque respetado por Sigmar, Gorka Morka siempre fue un miembro rebelde de su alianza, despreciado como un salvaje por Tyrion y Malerion, y despreciado por Grumni como la antítesis misma de todo lo que pretendía construir. Sigmar le ordenó a Gorka Morka que volcara sus instintos violentos sobre los monstruos de su tierra natal en Gur. Fue una empresa que Gorka Morka llevó a cabo, pero olvidó el objetivo de su tarea, consumido en cambio por actos de violencia aleatoria que incluso se dice que Corne vio con admiración. De hecho, fueron las tribus humanas de Gur, que carecían de una comprensión más sutil de la naturaleza de Gorka Morka, lo que a los pieles verdes les gusta llamar Finkin, cuyos actos más salvajes de toma de cráneos y derramamiento de sangre dieron al dios de la sangre su dominio en ese reino. Al final, frustrado por el panteón de Azir, Gorka Morka bramó un todopoderoso Wa que atraía hacia sí a sus seguidores en un alboroto que los llevaba de un extremo a otro de la realidad. Gorka Morka fue una presencia perturbadora para la alianza del orden, pero cuando la necesidad era grande, Gorka Morka se unió a la alianza del dios rey una última vez. En la batalla de los cielos ardientes, luchó junto a Sigmar y Teclis, pero ni siquiera su poder divino combinado fue suficiente para evitar que Archaon el elegido infligiera una derrota al tambaleante panteón del caos. Aquí me equivoqué al leerlo, y lo que quise decir es que el tambaleante panteón que pierde es el panteón del orden. Gorka Morka no camina por los reinos mortales desde la batalla de los cielos ardientes. Sin embargo, los profetas Gurgog creen que se avecina un nuevo Gran Wa y que las fuerzas de la destrucción volverán a unirse para arrasar las civilizaciones de los reinos mortales.
El culto a Gorka Morka está muy extendido, pero dista mucho de ser uniforme. Sus fieles tratan de emular sus numerosas hazañas, honrándolo con proezas de astucia y fuerza. Los Piñoyerroz veneran su fuerza. Los Panzafuegos repiten sus hazañas devorando las sustancias más calientes que encuentran. Los Rompehuesos, consumidos por el poder del Wa, renuncian incluso a los rasgos más básicos de la civilización y viven como cazadores y guerreros nómadas. Los Gargantes creen que su antepasado, Behemat, fue su campeón y luchan por ocupar el lugar de su predecesor Dios Bestia como el más grande y fuerte de todos. Muchas especies, pieles verdes o no, rinden culto a Gorka Morka con otros nombres y otras apariencias. El Voraz, dios tragador de los ogors, es un aspecto de Gorka Morka, y los hijos de Behemat creen que en realidad es un titánico pie que pisa fuerte. Todos los que oyen la llamada a aplastar y saquear atienden al grito de Gorka Morka. Los fieles de Gorka Morka debaten violentamente si es brutal pero astuto o astuto pero brutal. Todo esto sin duda divierte mucho a Gorka Morka, pues cada amigo es un enemigo contra el que aún no se ha luchado. Lo único que Gorka Morka ha pedido siempre a sus seguidores es que peleen bien. Dios de la guerra y los guerreros, Grimnir es de sangre caliente y temperamento ardiente, rápido para ofenderse y lento para olvidar un desaire. El buscador de la muerte es leal y honorable hasta la exageración. Fue su honor lo que provocó su caída. El propio Dios no vería defecto alguno en tal virtud. La forma que adoptó una vez fue la de un duardin primigenio, musculoso y poderoso, con la piel brillante como la roca fundida, la barba y el pelo de llamas titilantes. Para los fieles de Grimnir, solo existe el anhelo del que podría haber sido. No existe historia de que Grimnir haya pisado jamás los salones de Ixenheim, el gran parlamento de los dioses en la meseta esculpida por la tormenta del monte Celestian, y pocas son las leyendas que se cuentan de sus encuentros con sus compañeros dioses. Célebre entre los dioses guerreros de la Gran Alianza, quizás solo Gorka Morka podría haber resistido la furia de Grimnir de frente y haberlo superado. A los seguidores del dios caído no les queda más que soñar si el caos habría conseguido alguna vez afianzarse en los reinos mortales, si Sigmar hubiera tenido a su lado a un guerrero tan incondicional. Sigmar lo descubrió en el pico más alto de las montañas de hierro, en Chamon, encadenado junto a su hermano mayor, Grumni. Ninguno de los dos quiso hablar jamás de cómo habían llegado hasta allí. Tanto Grimnir como Grumni juraron inmediatamente fidelidad a su libertador. Grumni seguiría trabajando a la derecha de Sigmar durante milenios, pero Grimnir, siempre temperamental y sumido por sus juramentos, deseaba saldar la deuda de una vez y exigió que Sigmar nombrara un enemigo digno de sus hachas. La bestia a la que Sigmar dio nombre era Vulcatrix, madre de las salamandras y terror de Axi, cuyo aliento era el calor de los volcanes del Reino del Fuego. Su titánico enfrentamiento es una de las leyendas más conocidas y contadas de la era de los mitos. Se dice que duró muchos días y que la efusión de su fuerza y furia combinadas destrozó el paisaje y lo remodeló para siempre, demoliendo colinas, surcando valles y levantando nuevos volcanes allí donde caía la sangre de Vulcatrix. Cómo cayó finalmente Grimnir es una historia envuelta en siglos de mitos. Sus fieles dicen que fue Grimnir quien asestó el primer golpe mortal y que el último acto de rencor de Vulcatrix hizo que su ardiente agonía se cobrara la vida de ambos. Cuando Grimnir pereció, los reinos mortales sufrieron un cambio para siempre. Su esencia divina se fundió irrevocablemente con las llamas de Axi y Vulcatrix, esparciéndose como una lluvia de cometas ardientes por los reinos. Sin que nadie lo supiera, salvo los matafuegos, aquellos fragmentos fundidos se enfriaron y se convirtieron en Ur-Oro.
Los matafuegos aprendieron a martillear Uroro en las runas que les permiten canalizar el espíritu de Grimnir en la batalla, pero con cada uso el Uroro disminuye. Creen que usar Uroro en la batalla honra y libera el poderoso espíritu de Grimnir. Sus fieles creen que algún día Grimnir regresará, si continúan canalizándolo mediante el uso del Uroro y su necesidad es lo suficientemente grande. Debido a sus innumerables grandes hazañas, Grimnir había acumulado muchos seguidores mucho antes de su caza a Vulcatris. Muchos de ellos afirmaban tener ascendencia sanguínea directa de él, ya que las deidades Duardin estaban más cerca de su pueblo en muchos aspectos que otros dioses. Tras su caída, los seguidores de Grimnir descubrieron el poder divino del Uroro y reconstruyeron su fe en torno a él, convirtiéndose en los primeros matafuegos. Para un matafuego, prestar y cumplir juramentos es un acto religioso, y el uso del Uroro en la batalla se considera un sacramento sagrado. Se lanzan a la batalla porque es la forma más eficaz de recolectar oro de forma honorable, y la mejor manera para distinguir el Uroro de entre simples lingotes de oro. Otros creen que son mercenarios codiciosos, pero los matafuegos actúan así porque quieren demostrar que son dignos de su dios. Los seguidores de Grimnir, que no son duardinos, son extremadamente raros, y suelen proceder de las filas de aquellos que lo han perdido todo en la batalla y solo buscan una muerte digna. Estos vagarán por los reinos mortales, buscando una recompensa justa hasta que encuentren un final apropiado. Tu juramento es tu obligación. No tengas miedo en la batalla. Si el seguidor de otro dios espera tu ayuda, debe esperar pagar por ella. Busca a Uroro y recógelo donde quiera que se encuentre. De los 100 dioses ancestros Duardin, Grunni es con diferencia el más poderoso. Su influencia se deja sentir en toda la sociedad Duardin. Grunni enseñó a su pueblo el arte de trabajar el metal y enseñó a los primeros señores rúnicos a fabricar artefactos mágicos. Algunos humanos veneran a Grunni, especialmente los que pertenecen al Arsenal Fondehierro, y sus enseñanzas son respetadas por muchos pueblos que no le rinden culto. Muchas de las grandes maravillas de Chamon proceden de la forja del hacedor. De Grunni aprendió Celemnis de Ambrock a fabricar la espada perfecta, y el gran hacedor enseñó a los herreros cantores de Odren el secreto de las hojas de núcleo líquido. Grunni suele aparecer como un duardin del tamaño de un ogor, aunque su espalda está ligeramente curvada debido a los largos años que ha pasado sobre un yunque. Sus ojos arden como el fuego de una fragua bajo las pesadas cejas. Una larga barba y una cabellera de humo blanco se arremolinan constantemente en torno a su cabeza. Su presencia suele ir acompañada de un claro sonido de martillos y un gran calor que puede ser reconfortante o insoportablemente opresivo. Mientras exploraba Chamon a principios de la Era de los Mitos, Sigmar descubrió a Grunni y a su hermano Grimnir encadenados al pico más alto de las montañas de hierro, y los liberó. Ninguno de los dos quiso decir cómo habían llegado allí ni por qué. En cualquier caso, los dioses hermanos se dispusieron a saldar su deuda con Sigmar, cada uno a su manera. Grunni fue más paciente que su impetuoso hermano y puso sus habilidades con la forja y el martillo a disposición de Sigmar. Él hizo armas y armaduras para los seguidores de Sigmar y llevó la paz entre los primeros clanes de Kazukan y las 12 tribus de Azir. Grunni siguió sirviendo al panteón. En Siis ayudó a Nagas a forjar la cadena negra que selló las puertas de la noche más profunda. En Girán plantó semillas de hierro para que la gente de Alariel pudiera forjar armas con las que defenderse o hacer la guerra a sus enemigos. Por su mano, se erigieron 6 grandes ciudadelas de forja en Azir, para que los semidioses Duardin, conocidos como los 6 herreros, pudieran ejercer su oficio. Bajo su severa tutela,
el imperio Cathalid floreció, y en Chamon, la ciudad artesanal de Ilisia, alcanzó cotas sin parangón gracias a su sutil guía. Cuenta la leyenda que el rey de la forja estaba dispuesto a enseñar algo de su oficio a cualquiera que fuera lo bastante valiente o robusto como para soportar el calor de su fragua el tiempo suficiente como para aprender lo que él decidiera impartir. Incluso antes de la llegada del caos y la destrucción del imperio Cathalid, Grudni se había retirado deliberadamente, confiando en que sus fieles utilizarían sabiamente los conocimientos que les había otorgado. Como cualquier maestro, sabía que su pueblo solo podía ser guiado durante cierto tiempo, antes de que llegaran a resentirse de sus enseñanzas. Como herrero hasta la médula, Grudni creía que solo el fuego de la adversidad podía sacar lo mejor de su pueblo. Su elección le costó cara a Grudni, ya que cuando la era del caos descendió sobre los reinos mortales, casi le destroza el corazón ver sufrir desde lejos a sus queridos Duardin. Sin embargo, decidió hacerlo. Muchos estudiosos Duardin sostienen que la elección de Grudni condujo directamente a la creación de los cimientos de los altos señores Caradhran. Los Duardin del cielo son todo lo que Grudni esperaba que su pueblo pudiera ser, posiblemente los más inteligentes, sin duda los más avanzados técnicamente, de todas las naciones de la era de Sigmar, pero nunca han perdonado del todo al Creador por abandonarlos. Una vez cerradas las puertas de Azyr, Grudni ayudó a Sigmar a crear un ejército para derrotar al caos, los forjados en la tormenta, pero cuando sintió que su tarea estaba terminada, desapareció por completo de los concilios de Sigmar. Algunos creen que le venció la culpa que sentía por haber hecho oídos sordos a las plegarias de su pueblo en su hora más oscura. Otros insisten en que Grudni se retiró para empezar a trabajar en grandes motores de recuperación que permitirán a los desposeídos reconstruir sus imperios caídos. En cualquier caso, ha estado ausente y en silencio durante siglos. Los seguidores de Grudni ahora son pocos y están dispersos. La mayoría de duardinos se han apartado del culto activo a los dioses, siendo la mayor parte de los Caradhran mayoritariamente laica. La mayoría de los fieles que le quedan son herreros o artesanos, aunque se sabe que algunas sociedades guerreras veneran algún arma o artefacto creado por Grudni. Los siervos de Grudni siempre llevan una o más herramientas o armas forjadas por el maestro, pero no llevan nada más que los identifique. A Grudni se le rinde culto en la forja haciendo, no en público con palabras. Repara lo que se ha roto, reconstruye lo que se ha destruido. Si hay que hacer algo, que se haga bien. Oponerse a los seguidores del caos en todas sus formas. Ayuda a los Duardin en sus luchas, pero solo cuando flaquean. Hasta aquí esta primera parte. En la segunda parte veremos a los dioses a elfos, los dioses del caos y también las bestias divinas.